Alors, comment ça va? Bienvenue à notre réunion de chaque semaine. Aujourd'hui, je te donnerai une formation sur le verbe faire. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a nuestra sesión de cada semana. Hoy te voy a compartir información del verbo faire. Bueno, a lo largo de estas lecciones, pues hemos visto diferentes verbos. Recordemos que en francés existen tres grupos. Los verbos del primer grupo, que terminan en ER, los del segundo grupo, que terminan en IR, y los del tercer grupo, que son los más irregulares. Entonces, esos verbos irregulares, pues tienen muchas peculiaridades, ¿no? Desde el hecho de cómo se conjugan hasta el uso que les vamos a dar. Es por ello que, por ejemplo, uno de los verbos que más vamos a encontrarnos es el verbo faire. El verbo faire es el verbo hacer. Entonces, si tú utilizas faire, te estás indicando que estás haciendo una acción. Por ejemplo, yo puedo decir, je fais mes devoirs, yo hago mis deberes, ¿no? Pero también vamos a encontrar otras estructuras o en otras oraciones este verbo. Y aquí hay que prestar atención de qué es lo que va a significar. Por ejemplo, podemos decir faire à manger. Literal es como si dijera hacer para comer, ¿no? O hacer de comer. Entonces, este faire à manger, en efecto, se relaciona a preparar la comida o cocinar, ¿no? Hacer de comer para alguien en especial, ¿no? Entonces, faire à manger. Entonces, je vais faire manger, yo voy a hacer la comida, ¿no? Es decir, lleve cuisine, por ejemplo, pero pues puedes utilizar también faire manger. También, por ejemplo, vamos a encontrar faire attention. Este faire attention es poner atención. Es decir, aquí el verbo faire, aunque literal dijera hacer atención, nosotros lo vamos a traducir como poner atención. Entonces, por eso es que aquí es donde vamos a ver que en algunas cuestiones va a cambiar un poco el significado en español, pero el verbo que se ocupa es faire. Por ejemplo, faire barrage. Este faire barrage significa hacer alianza con otras personas, ¿no? O aliarse, ¿no? Entonces, je fais barrage avec l'autre équipe, ¿no? Yo hago alianza con el otro equipo, ¿no? Entonces, este es otro uso que le vamos a encontrar a faire. También, por ejemplo, si ya llegaste a la lección del clima, ahí viene faire beau. Este faire beau significa hacer bello o bonito, ¿no? Literal, pero se refiere a que el clima está maravilloso. Entonces, cuando decimos aujourd'hui es fait beau, es así de hoy está muy bien, muy bonito el clima, ¿no? Está muy agradable. También, por ejemplo, podemos utilizar faire bonne impression. Eso es dar una buena impresión. Tal dice hacer una buena impresión, pero nosotros lo traducimos o lo entendemos como dar una buena impresión. También tenemos, por ejemplo, faire confiance. Esto es confiar o pues que le das la confianza a alguien. Faire connaissance, eso es conocer a alguien. Así de, je vais faire connaissance, ¿no? Yo voy a conocer a alguien, ¿no? Entonces, ahí está faire connaissance. Faire défaut es hacer falta. Entonces, cuando, por ejemplo, te hace falta una persona o algo, entonces utilizas faire défaut. También tenemos faire du bien. Este faire du bien significa caerse bien. Por ejemplo, él me fait du bien, ¿no? Ella me cae muy bien, ¿no? Entonces, faire du bien, caerse bien. Y faire du bruit es hacer ruido, ¿no? Por ejemplo, l'enfant fait beaucoup de bruit, ¿no? El niño hace mucho ruido. Entonces, faire du bruit. También podemos utilizarlo, por ejemplo, para decir acampar, faire du camping, ¿no? Entonces esto es acampar. O para los deportes, por ejemplo, faire du sport, hacer deporte, pero puede decir faire du sport en general, o faire du ski, faire du yoga, faire du soccer, faire du basket, el deporte que tú quieras, ¿no? O sea, sí, nosotros literal lo vamos a traducir como practico, ¿no? O hago, dependiendo. Por ejemplo, yo hago deporte y faire du sport. Si decimos yo faire du basket, yo practico el básquet, ¿no? Entonces, ese es faire. También tenemos faire du stop. Este faire du stop es pedir un aventón, ¿no? Entonces, cuando tú vas a pedir un aventón, entonces, yo faire du stop. Yo pido un aventón. Luego, faire gaffe es prestar atención. Entonces, cuando tú estás muy atento o atenta a lo que alguien te dice, faire gaffe, ¿no? Entonces prestas atención. Y también tenemos faire you.
Faire juju es como juguetear, porque juju viene de jouer, del verbo jugar. Entonces, faire juju es como, está jugueteando, ¿no? Entonces ahí están, jugando o jugueteando, faire juju. También, por ejemplo, tenemos faire la queue, que esto es hacer fila. Cuando tú estás parado pues, haciendo fila, es faire la queue. También tenemos faire la roue, es darse maromas o dar la vuelta. Entonces, darse las maromas es faire la roue. Faire le lit es tender la cama. Literal dice hacer la cama. En algunos lugares se ocupa esa expresión, pero nosotros también decimos tender la cama. Entonces, je vais faire le lit es yo voy a tender la cama. Y lo mismo para hacer la limpieza, ¿no? La limpieza del hogar es faire le ménage. Entonces, faire le ménage, faire le lit. Y tenemos aquí, por ejemplo, faire, y le subrayé le Mexique. Aquí tú vas a poner el país que desees. Esto es como visitar, por ejemplo, visitar México, ¿no? Entonces, cuando tú te vas de vacaciones, dices, yo faire le Mexique. Entonces, yo, como voy a visitar México, ahí si, por ejemplo, dices faire le Spain, es que vas a España y pues vas a hacer el viaje y visitar todo eso. Entonces, faire le Mexique es otro uso de faire. También tenemos faire le point. Este faire le point es como hacer una pausa, pero una pausa para hacer como una retroalimentación de todo lo que has estado haciendo. Por ejemplo, ahorita que ya se va a acabar el año, puede que nous avons faire le point, ¿no? Puede ser que nosotros vayamos a hacer una pausa, a ver qué estuvo bien, qué estuvo mal y hacer esa retroalimentación. Entonces, faire le point. También tenemos faire les courses. Este faire les courses es hacer las compras. Cuando tú vas al supermercado, entonces faire les courses, hacer las compras. También tenemos el uso de faire con faire mal a quelqu'un, ¿no? El quelqu'un lo puedes cambiar por algo, ¿no? Por alguna persona, ¿no? Dice hacer mal a alguien, pero es como molestar, maltratar o dañar a alguien. Por ejemplo, en este caso podemos decir, l'homme fait mal a la femme, ¿no? El hombre maltrata a la mujer. Es así como vamos a traducir el faire mal, como maltratar o dañar a. También hace rato vimos faire beau, que es así que el clima está muy bueno, maravilloso. Ahora cuando el clima está así desastroso y terrible, faire moche. Entonces tenemos faire beau, faire moche. Y también faire partie. Este faire partie es formar parte de. Entonces, yo faire partie de un club social, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo formo parte de un club social. Puede ser de un club, de un grupo, de un equipo. Entonces, faire partie. Y también tenemos faire peur. Este faire peur es tener miedo. Algo que te provoca miedo es decir, me hace miedo. Entonces, nosotros decimos, me da miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cette film me fait peur. Esta película me da miedo, ¿no? Me asusta. Entonces, es faire peur. También tenemos faire rire. Es hacer reír, ¿no? Entonces, la mamá fait rire le bebé, ¿no? La mamá hace reír al bebé. Ahora, tenemos también faire semblant. Este faire semblant significa fingir. Entonces, faire semblant, fingir. Y luego tenemos faire ses valises. Eso es hacer las maletas, ¿no? Cuando tú ya te estás preparando para viajar, tu fais les valises, ¿no? Haces las maletas. Y tenemos faire un tour. Faire un tour se refiere a salir a pasear, salir a caminar. Cuando vas, por ejemplo, pues de paseo al parque o le vas a dar la vuelta a tu cuadra, se faire un tour, ¿no? Entonces, estas son algunas de las estructuras donde tú vas a encontrar faire. En algunas, pues sí se traduce como hacer, literal, pero en otras puede variar un poquito, pero pues para que te vayas familiarizando con el verbo faire. Recuerda que lo tienes que conjugar, en este caso los ejemplos, pues aquí están en infinitivo todas estas oraciones, pero pues tú puedes ya ahorita hacer oraciones en presente, si ya llegaste a la lección donde están los verbos y donde se encuentra la conjugación del verbo faire. Si no la tienes o no la conoces, házmelo saber en los comentarios para que te pueda enviar esa información también. Y bueno, entonces, pour aujourd'hui, merci beaucoup, et à la prochaine.